Vamos a iniciar. Recordemos un poquito que para plantear nuestro problema, pues necesitamos considerar dos aspectos importantes. En primer lugar, diagnosticamos o describimos el problema, la situación actual, que bien aprendimos ya en sesiones anteriores, ¿no? Plasmar el problema local, el nacional, el internacional. Eso solamente es describir lo que está pasando, pero según nuestra estructura de informe, pues necesitamos formular, en este caso, un problema, ¿no? Una interrogante, básicamente, que va a ir en casi todas, bueno, todas las estructuras que conozco hasta el momento, te piden esta estructura, la formulación del problema, que básicamente es hacer un cuestionamiento para dar respuesta a lo que nosotros estamos investigando. Y dependiendo también del nivel, se hará de diferente manera, ¿no? Aquellos que hacen descriptivo, que hacen correlacional, que hacen causal, que hacen explicativo, pues se planteará de manera diferente en esos casos. Hay que tener presente que para formular el problema tenemos aquí dos niveles, ¿no? Tenemos o hablamos del planteamiento del problema general y los problemas específicos. El planteamiento general, una vez que tú ya tienes definido tu título y tienes tus variables definidas, automáticamente va a salir. Recuerden que cuando planteamos, ¿no?, nuestro problema, esto va automáticamente relacionado con nuestro título de investigación. Entonces, tenemos problema general. Y luego tenemos los problemas específicos, que obviamente van a derivar del problema general y tienen mucho que ver pues con las dimensiones y los indicadores que planteemos, que consigamos de nuestro marco teórico que vimos en la clase pasada. Recuerden también que el planteamiento general pues es el todo y los específicos se supone que nos van a ayudar pues a dar respuesta a todo ese problema general, ¿no? Podríamos decir que son partes pequeñas y gracias a ello vamos a poder responder ese problema general. ¿Cómo lo vamos a plantear? ¿No? ¿Con qué términos? Tenemos aquí, por ejemplo, podemos empezar con cuál, cómo, qué, por qué, cuál es el efecto, cómo se relaciona, qué influencia tiene, en qué medida. Ya en muchos casos se suele reportar solamente cuál, ¿no? O cómo. A veces se deja de lado los demás términos que podemos utilizar. Y yo les comento o les sugiero que comiencen a utilizar nuevos términos, ¿no? Sobre todo para el tema del Turnitin, pues, ¿no? Ya porque el tema del Turnitin es un factor bastante importante, ¿sí? La idea es siempre cambiar, porque hay muchos casos en los que tu problema, tanto problemas, objetivos, hipótesis, los repites a lo largo de toda tu tesis, ¿no? Y en ese caso te va a arrojar una similitud bastante alta. Entonces, eso es con respecto al problema, ¿ya? Y entonces, ¿cuál sería la estructura, cuál sería el esqueleto que debemos de tener en cuenta para formular estos problemas? Lo habitual, en primer lugar, es relacionar o tomar en cuenta, en este caso, una variable o las dos variables que ya hemos visto. Puede ser una variable, variable uno o variable 2. Puede ser una variable independiente o una variable dependiente, o puede ser solamente una variable. Ustedes eso ya lo saben también, dependiendo el nivel de nuestra investigación. Luego, para plantear los problemas específicos, bien puedo considerar pues las dimensiones de la primera variable y relacionarlas con la segunda variable, o también puedo tomar en cuenta ya una variable o la primera variable y al final relacionarla pues con las dimensiones de la segunda variable. O incluso no con dimensiones, sino con indicadores, ¿no? Siempre y cuando pues esto me ayude pues a explicar ese problema general, ¿no?, o a desglosar básicamente ese problema general. Muchos de ustedes, de repente, aquellos que ya están haciendo pues su trabajo de investigación, algunos lo habrán planteado de esta manera, aquellos que ya están en el informe final lo habrán hecho de esta manera, algunos de la segunda manera, ¿no? Incluso puede haber diferentes maneras de plantearlo. De aquí vamos a ver más adelante
cuando veamos un ejemplo. Pero todo va en función de este esqueleto principal. Entonces, ¿qué más? ¿Cómo podría quedar pues nuestros problemas? Dependiendo de los trabajos que han hecho y que también fueron exponiendo algunos, ¿no? Cuando vimos los temas específicos. Ya saben ustedes que un estudio descriptivo, lo que se quiere pues básicamente es describir las características de esa variable que estamos estudiando. Entonces tú puedes querer demostrar bajo el siguiente cuestionamiento, ¿no? ¿Qué colocamos? ¿Cuál es el nivel de motivación laboral de los empleados del sector artesanal, por ejemplo? Entonces, ¿cuál habrá sido tu título de repente? Motivación laboral de los empleados en el sector artesanal. Bueno, entonces, ¿cuál es mi intención? ¿Cuál es mi cuestionamiento? Saber cuál es el nivel de motivación laboral que tienen estas personas, ¿no? En tal sector, en tal lugar, en tal año, obviamente. ¿Qué más? Puedo también decir, no, no solo quiero saber el nivel, bueno, un problema específico. Quiero saber cuáles son los factores que determinan la motivación laboral. Es algo específico ya. Una cosa es el general, que quiero conocer el nivel total de la motivación, y otra cosa es saber, pues, cuáles son aquellos factores que determinan esa motivación. Y así como este pueden nacer más problemas específicos. Eso es descriptivo. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo quisiera, pues, o estamos hablando ya de un estudio correlacional? Entonces, el problema general lo que va a hacer es relacionar mis dos variables. En este caso sería, ¿cuál es la relación entre los problemas en el hogar y el rendimiento académico de los estudiantes de Yo Tesista 2022? Nada más, y ahí quedan. Otros pueden poner determinar la relación, cómo es la relación, se da relación entre, utilizando diferentes términos, no hay ningún problema. Algo específico, normalmente va asociado con las dimensiones que vamos a calcular o hallar de esas variables de nuestro marco teórico, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Cuál es la relación entre la dimensión uno y el rendimiento académico de los estudiantes? Nótese que en vez de colocar la variable uno, ahora coloqué la dimensión de esa variable. Y ojo que puede ser 3, 4, 5, 6, incluso más dimensiones, dependiendo cómo lo hayas desagregado en tu marco teórico. Entonces, como mínimo, se exige pues dos problemas específicos, ¿no? Como mínimo, y pueden ser más todavía. Y si estamos del lado explicativo, podremos colocar como problema general de qué manera, ¿no?, la variable uno influye de repente en la variable 2. O si es un experimental, de qué manera la herramienta o el sistema web en este caso mejora el proceso de ventas en la empresa Cuya Zamora, por ejemplo. Tenemos ahí problema general, que alude pues a nuestras dos variables, ¿no? Sistema web y proceso de ventas. Y algo específico puede ir orientado pues a mis dimensiones, o también puede ir orientado a indicadores. Por ejemplo, ¿de qué manera el sistema web incrementa el nivel de ventas en el proceso de ventas de la empresa QE Zamora? Entonces, ahí tenemos descriptivo, correlacional y explicativo para los diferentes casos. Si fuera causal, simplemente le ponemos el término influye, ¿no? Y listo, en vez de decir cuál es la relación, podemos decir de repente cómo influyen los problemas en el hogar en el rendimiento académico de los estudiantes. Solamente cambiaría ese término. ¿Qué más? Y de aquí en un rato vemos los ejemplos de repente en el Word para que se entienda un poquito más. Una vez que tenemos bien claro ya nuestros problemas, ¿no? Formulado bien nuestros problemas, debemos justificar, ¿no? En todos nuestros trabajos a nosotros nos van a pedir que justifiquemos por qué se está realizando este estudio. Entonces, ustedes sabrán que la justificación pues se da diferentes o en diferentes criterios, ¿no? Aquí solamente estamos mostrando cuatro principales que se suelen colocar en las investigaciones. Sin embargo, hay más.
dependiendo ya de la literatura que tú no des lectura, por ejemplo, serán algunos 6, serán algunos 8, serán algunos 10. Entonces, nosotros consideramos que estas cuatro son las principales: la teórica, la práctica, la metodológica y la económica. En la teórica, básicamente, hay que resaltar, pues, qué aporte teórico va a brindar nuestra tesis o nuestro artículo, ¿no? ¿Qué cosa va a brindar en la parte teórica? ¿Aportará o no aportará con nuevos conocimientos? Hay que colocarlo ahí. En la práctica, pues, si es que va a beneficiar a alguien o no, a nivel, básicamente, puede ser a nivel de los trabajadores, a nivel de la empresa, a nivel de la sociedad, ¿no? Básicamente es práctico. Metodológico tiene que ver mucho con la parte esencial del método de nuestra investigación, esencialmente con instrumentos, podríamos decir. Si es que estoy utilizando instrumentos que han sido creados por mi persona, si han sido validados, si han seguido todo el proceso de confiabilidad, todo el proceso de validación, incluso si es que tienen validez de criterio, validez de constructo, si es algo completo, lo puedo indicar ahí. Eso sería mi aporte o se justificaría de esa manera mi estudio. Y económico, si es que con mi proyecto pues voy a obtener algún tipo de ganancia, voy a obtener algún tipo de ahorro, ¿no? La cosa que puede mejorar significativamente la parte económica del lugar que yo estoy investigando. Entonces, esos son los cuatro tipos. Puede haber más. Hay la tecnológica también, ya aquellos que hagan de repente estudios tecnológicos o implementen una herramienta, la pueden colocar también esa parte. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo sería, cómo quedaría nuestras justificaciones. Tenemos la justificación teórica, yo les comenté que solamente va pues qué aporte, ¿no? Qué aporte teórico tiene esta variable, lo que vamos a analizar, y es básicamente lo que está redactado acá, ¿no? ¿Qué me dice? La investigación se justifica teóricamente, puesto que tiene la intención de enriquecer el conocimiento sobre la relación de las variables. Del mismo modo, se efectuará un contraste de hipótesis para ver qué cosa, si es que la teoría sigue alineada en la actualidad. O sea, si la teoría sobre la relación de las variables que yo estoy analizando en este momento sigue estando vigente en la actualidad. Para eso hacemos todo nuestro recojo de datos, obviamente. Ya entonces, ¿qué más? Bueno, y le colocamos al final, por tal motivo, los conocimientos que se logren en este estudio ayudarán a extender el conocimiento de las variables. Obviamente que va a ser pues un referente para nuevos estudios, eso sí, porque va a aportar algo nuevo. No puede que la relación que hagas de tus variables o el análisis que hagas de tus variables sea para un rubro diferente. Entonces, teóricamente va a aportar nuevo conocimiento. Entonces, eso va a hacer que se enriquezca el conocimiento sobre esas variables. Y ojo que esto solamente es un ejemplo. Hay quienes pueden considerar un poquito menos, hay quienes pueden considerar un poquito más. De manera práctica, lo más esencial sería colocar que va a beneficiar obviamente a la entidad, pues a la empresa donde estamos realizando, ¿no? Ya que obviamente estos resultados, ¿qué van a hacer? Van a permitir al empleador, ¿no? Al encargado saber pues cómo están en ese nivel. Si mi variable es estrés, ¿cómo está el estrés de mis trabajadores? Si es motivación, ¿cómo está la motivación de mis trabajadores? Si es compromiso, ¿cómo está ese compromiso? Si está malo, pues habrá de repente más adelante, en base a ese resultado, podré generar ciertas acciones correctivas. No necesariamente en este estudio actual, simplemente queda manera de repente de sugerencia, ¿no? Entonces, eso es el ámbito práctico. ¿Qué más? La metodológica, ¿no? Como ya les había dicho, pues lo más importante era el tema de la creación de los instrumentos, pero obviamente tiene que ver con todo el aspecto metodológico de nuestro trabajo de investigación, desde obviamente el planteamiento del enfoque, ¿no? Hasta el tema incluso de los aspectos éticos, ¿no? Todo eso es la parte metodológica. Sin embargo, tú puedes colocar simplemente lo esencial. En primer lugar, me dice, el ejemplo me dice, los resultados que se consigan podrán usarse en estudios futuros
ya que el conocimiento obtenido será un gran precedente para la comunidad científica, aportando a la teoría de la existencia de relación de dos variables que yo estoy estudiando. También es necesario indicar que esta investigación usará instrumentos que han sido creados en estudios previos, dice. O sea, yo he buscado antecedentes y me he dado cuenta que existen instrumentos que ya miden estas variables. Entonces yo digo, ¿sabes qué? No lo voy a volver a crear. Pues ¿para qué? Ya hay un instrumento que tiene mis mismas variables, es para mi mismo rubro, entonces lo voy a utilizar, lo voy a emplear. Entonces, ese es mi aporte, por ejemplo. Pero no quedaría ahí, ¿no? Con eso solamente estoy diciéndole, mira, ¿sabes qué? Hay un instrumento bueno, excelente, que mide estas variables. Nada más. Entonces yo tengo que decir, pero no solamente aporto ello, ¿no? Yo también quiero aportar en algo de repente. Entonces, yo también voy a hacer de repente su confiabilidad, o de repente voy a volverla a hacer la validez, voy a volver a hacer la confiabilidad. Ese estudio de repente era del 2000, hace 5 años. Entonces, para aquellos que lo utilicen ya en un año, 2 años, no le va a servir de repente por la antigüedad. Entonces, yo vuelvo a realizar pues la validez de contenido, vuelvo a realizar la validez de criterio, hago la validez de constructo, hago la confiabilidad, ¿no? Entonces, con todo ello yo voy a aportar, ¿no? Una información más valiosa y un instrumento de repente más estable en el tiempo, ¿no? Y que otros trabajadores, otros investigadores van a poder utilizar sin ningún problema. Ojo, y siempre la base, pues, es el instrumento y siempre se tiene que referenciar, bueno, la idea no es adueñarse de ese instrumento. Entonces, me dicen por acá, a ver, me dicen por acá, hay otro tipo de verbos para los objetivos de los problemas descriptivos, correlacionales y explicativos. Objetivos, ahorita lo vamos a ver, estimada. Y ahorita lo vamos a ver. Me dice María, igual me dicen, el rubro de metodología es igual para problema descriptivo, correlacional y explicativo. Sí, muy similar. En la parte metodológica es muy similar para todos. Vamos, en todos los tipos de estudios, recuerden, sea descriptivo, correlacional, explicativo, experimentales, todos van a utilizar instrumentos, ¿no? Todos van a recabar información con instrumentos. Obviamente el instrumento puede que sea el mismo, ¿ya? Porque, ojo, un cuestionario tú lo puedes usar en un descriptivo, lo puedes usar en un correlacional, lo puedes usar en un correlacional causal, lo puedes usar también en un experimental, ¿ya? Ojo con ese detalle. Una ficha de registro también la puedes usar para un descriptivo, también para un correlacional, también para un experimental. Ojo que el instrumento no es casadito para un nivel de investigación. Tengan en cuenta ese pequeño detalle. A veces algunos dicen, no, yo estoy haciendo correlacionales con cuestionario, ¿no? Estoy haciendo experimental, no es con ficha de recolección de datos, ¿no? También puedes hacer un examen y puede ser solamente descriptivo. Puedes tomar un examen y puede ser correlacional. Puedes tomar un examen y puede ser experimental. Entonces, no es neto de un instrumento. Así que la parte de la justificación metodológica es igual. Bueno, muy similar, ¿no? Muy similar. Entonces, ¿qué más? Y luego tenemos la justificación económica. Y la económica normalmente sí está más orientada, digamos, a los estudios experimentales, bueno, porque básicamente es donde se implementa alguna herramienta, se implementa algo que ayuda a mejorar una variable o un proceso, algo. Entonces, normalmente ahí uno demuestra pues esas mejorías ahorrando dinero o ganando dinero, ¿no? Que normalmente es eso lo que yo debo justificar, porque sabes que económicamente este trabajo permitirá un ahorro de repente ya como todo lo va a hacer de repente la herramienta, el sistema, se va a reducir un poco el personal, de repente va a haber un poco más de dinero en la empresa, ¿no? Entonces, etcétera, etcétera, todos los beneficios económicos que podría dar la implementación de cierta herramienta, ¿no? Y así, cualquier factor económico, ¿no? Cualquier factor económico que ustedes puedan encontrar. Normalmente es
orientado a dinero y eso es lo que también te van a pedir. Adicional, ya adicional, esto solamente es redactado, es lo que se supone vas a justificar tú, pero en ocasiones te van a pedir que coloques de repente citas. ¿Cómo así citas? ¿No? Justificando lo que tú has escrito, ¿no? Tú dices que va a aportar conocimiento, que esto, que lo otro, ya. En algún otro trabajo ya aportó conocimiento, tú has puesto que va a permitir generar de repente estrategias, acciones que mejoren tal. En algún otro trabajo ya se dio eso, metodológica, se crearon instrumentos que fueron referentes, en algún otro trabajo se dio, entonces para ello vas a tener que citar, vas a tener que recurrir a tus antecedentes, ¿no? Y colocar acá un pequeño, ¿no? Así como sucede o sucedió en Pepito, ¿no? 2023, que usó un instrumento ya creado y obtuvo buenos resultados, ¿no? Tal, 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 tal colocas ahí. Económica también, ¿no? Así como sucedió de repente en Juanito 2023, que su empresa al implementar la herramienta obtuvo pues un ahorro de tanto, al final una ganancia de tanto, ¿no? Entonces, eso es tu justificación tuya y aparte lo que lo vas a citar, lo vas a respaldar con otras investigaciones en donde ya tuvieron obviamente ese éxito que se espera tener en tu investigación. Saber qué más me dicen por acá. A ver, me dicen por acá. En la justificación económica, como son cifras, debemos de dar la cita en donde se encontró. Ahí está. Claro, una es de nosotros y otra es obviamente la referencia que tú cites, obviamente, dónde se está viendo ese ahorro, ¿no? Como lo acabamos de mencionar ahorita, para darle más peso todavía a lo que uno está diciendo. ¿Qué más? Ahora sí, una vez que tenemos ya el planteamiento de nuestros problemas, que habíamos dicho que une o básicamente parte de nuestro título de investigación, que ahorita lo vemos en un Word con un poquito más de ejemplos, el objetivo general y específicos recae por su propio peso. O sea, una vez que ya tengo mi título planteado, hago mi problema general, hago mis problemas específicos, el objetivo básicamente es lo mismo, simplemente vamos a cambiar, ¿no? Vamos a quitarle el signo de interrogación, le vamos a colocar verbos nada más, y el resto va a ser igualito, porque las variables, dimensiones o indicadores que yo esté utilizando, ¿no? No van a variar, obviamente. Entonces, algunos verbos que podemos utilizar dependiendo, obviamente, de la investigación, ya si es exploratorio, estás haciendo cualitativo, pues utilizarás todos estos que aparecen en la parte izquierda. Pero nosotros estamos en el cuantitativo. Entonces tenemos para el nivel descriptivo. Entonces, dependiendo también lo que hagamos, podemos utilizar calcular, medir, clasificar, comparar, identificar, cuantificar, establecer. Entonces, en vez de poner de repente como objetivo determinar la relación entre esta variable y la otra, puedes ponerle establecer la relación entre este y otro, cuantificar la relación entre esta variable y la otra, identificar la relación, medir la relación, ¿no? Entonces, podemos utilizar esos términos, pero eso sería para un correlacional, ¿no? Básicamente es muy similar. Entonces, para un descriptivo, pues de repente medir el nivel de la variable estrés, ¿no? Identificar el nivel de la variable estrés, cuantificar el nivel de la variable X, etcétera, descriptivo. Y correlacional, pues los verbos son muy similares, ¿no? Como habíamos dicho, establecer, determinar, y habíamos dicho, precisar la relación, determinar la relación, establecer la relación, analizar la relación, medir la relación, relacionar la variable uno con la variable 2 nada más. O sea, hay infinidad de verbos que nosotros podemos utilizar. Siempre se suele colocar determinar. Todos los trabajos colocan determinar. Determinar, 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 determinar. Cuando lo suben al Turnitin, ¿qué pasa con el Turnitin? Muchos serán testigos. ¿Qué pasa con sus documentos? Problemas, objetivos, hipótesis. Siempre le va a salir al 100% su similitud. E incluso si en sus capítulos de resultados vuelves a repetir tu hipótesis, pues te va a salir mucha similitud. Entonces hay que ver los verbos adecuados que tú puedes utilizar y puedes variar. Ya no es que el profesor te pasó el ejemplo, no guíense de esto
y tú le vas a poner de frente determinarlo. No es así. ¿Qué más? Explicativos. Demostrar, evaluar, verificar, determinar, también tenemos el mismo verbo determinar, establecer, explicar, ¿no? ¿Qué se suele colocar también? Más determinar, ¿no? El verbo determinar. No se suele poner comprobar, demostrar tampoco, evaluar tampoco, verificar tampoco. Entonces, es cuestión de que comencemos a cambiar ya los verbos para que nuestro informe quede mejor y no se parezca a otros trabajos de investigación. ¿Qué más? ¿Cómo quedaría entonces nuestros objetivos? Para un descriptivo, por ejemplo, determinar el nivel de motivación laboral de los empleados, siguiendo la problemática que teníamos al inicio, ¿no? ¿Qué habíamos puesto? ¿Cuál es el nivel de motivación laboral? Objetivo, determinar el nivel de motivación laboral. Una me pregunto y el otro lo planteo a nivel de objetivo, lo que quiero lograr. Específico, si no me equivoco, la pregunta era, ¿cuáles son los factores de la motivación laboral? Entonces aquí le pongo verbo, especificar los factores de la motivación laboral. Nivel descriptivo. ¿Qué más? Em, Correlacional. ¿Cómo sería en este caso correlacional? Objetivo general. Determinar la relación entre los problemas en el hogar y el rendimiento académico de los estudiantes. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál es la relación? Objetivo específico. Determinar la relación entre la dimensión uno y el rendimiento académico de los estudiantes del colegio tal. Listo. Utilizamos dimensiones. Si quieres cambiar de verbo, le cambias, no hay ningún problema. Esto es lo más común, relacionar la variable uno con la variable 2. Listo, ese es el objetivo. Quedó ahí. Resumes texto incluso. Explicativos. Objetivo general. Determinar la manera en que el sistema web, ahí debería decir sistema web, mejora el proceso de ventas de la empresa cuya es Zamora. No determinar, verificar de repente, ¿no? Entonces son verbos que yo puedo utilizar. ¿Qué más? En objetivo específico también puedo colocarle determinar la manera en que el sistema web incrementa el nivel de ventas, ahora trabajándolo con indicadores. ¿Ya? Y en ambos, miren, en general y en específico, colocamos determinar. ¿Ya? Hay casos en los que ¿no? Los asesores te pueden decir, no, mira, estás repitiendo, ¿no? Objetivo general es determinar, estás colocándole el general. Entonces los objetivos específicos ya no pueden ser determinar. Ponle otro verbo, puede ser establecer, fijar, ¿no? Especificar, la cosa que no choque con el general te dice, ¿no? Porque se supone que ese es el todo. Si te lo solicitan así, no hay ningún problema, le cambias solamente el verbo. Nada más. Y listo. Ahí quedaría. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos ahí? ¿Qué más me dicen por acá? Estos verbos pertenecen a la taxonomía de Bloom, me dice, por ejemplo, Catherine. Ya aquí tienen ustedes el autor donde ha sido extraído, de Arias y Covinos 2021. Ya, entonces, eh, y obviamente, al revisar pues este libro, nos vamos a dar cuenta que sí, pues, ¿no? Sí pertenecen a esta taxonomía de Bloom. Ya entonces, pero ahí tienen también la fuente donde lo pueden ver, de donde se ha extraído pues esta información. ¿Qué más me dice por acá, Caterín? En los objetivos correlacional, ambos son determinar, no hay problema, no habría ningún problema, ya, pero como ya le hemos indicado, si de repente quieren o el asesor te dice no hay problemas porque uno es determinar, el otro es determinar, póngale especificar, identificar, relacionar, no sé, cámbiale de verbo nada más, si quieren evitarse de repente esa observación, que no todos lo hacen. ¿Ya? Y no habría ningún problema también. Pero si gustan cambiarlo, no hay ningún problema. ¿Qué más? Luego, para el cumplimiento de esos objetivos, ¿no? Para cumplir ese objetivo, en muchos casos voy a necesitar comprobar hipótesis, ¿no? Y en este caso tengo que plantear mis hipótesis, pues, ¿no? Y una hipótesis, entendamos que básicamente es una
respuesta tentativa al problema. Cuando estás en tu proyecto de investigación, esa hipótesis tú no sabes si va a ser cierta o va a ser falsa, pero tú como investigador asumes que es cierta, porque eso es la hipótesis. Tú asumes que es una respuesta válida y que se asume hasta ese momento, tú crees que es cierta. Más adelante ya la comprobarás, ¿no? Puede que tú digas mi variable uno se relaciona con la variable 2. Muy bien, esa es tu afirmación, tu hipótesis. Cuando ya hagas tus resultados, puede que se dé, o sea, se cumpla, o puede que no. Y no va a estar bien ni va a estar mal. Básicamente, esos son los resultados y hay que saber interpretarlo y hay que saber defender lo que salga. Si es un experimental, pues lo más lógico es que tú, de repente, tu herramienta que estás implementando mejore tal proceso que tú estás analizando. Entonces, eso es lo que normalmente uno plantea como hipótesis. Y más adelante lo comprobarás. ¿Ya? Y las hipótesis que tú planteas, como vuelvo a repetir, pueden ser ciertas o pueden ser falsas al final. Se puede comprobar o de repente se niega. Entonces, eso hay que verificar también. Estas hipótesis, pues, se pueden clasificar en base a la cantidad de variables. Puede ser univariable o puede ser multivariable. Entonces, normalmente en investigación, ya para tesis, sea de pregrado, posgrado, ¿qué nos piden? ¿No? Que sea multivariable, ¿no? De dos a más variables. La mayoría hace dos variables. Hay una minoría que sí se atreve a hacer tres variables. Y hay quienes pueden optar por hacer una variable, sí, pueden ser, ¿no? En la mayoría de casos que me he topado que hacen una variable, ¿no? ¿Qué pasa? Les ponen muchas trabas, por ejemplo. Tienen que sustentar bien por qué están haciendo una variable. O sea, no es que no se pueda. Básicamente las exigencias de la universidad, de los diferentes lugares de publicación, te exigen, ¿no? Un mínimo dos variables. Pero si tú haces univariable, una sola variable, no hay ningún problema. Simplemente hay que defender bien tu postura hasta que obviamente te lo puedan aprobar. Nada más. ¿Qué más? Luego tenemos hipótesis correlacionales, de comparación, causales. Ya depende de lo que tú quieras lograr, vas a tener. Si quieres solo demostrar relación, correlacionales. Si quieres comparar resultados para saber si algo es mejor que otra cosa con la implementación de algo o simplemente comparar medias de algo, pues son comparativas, ¿no? Y si quieres ver si una variable influye sobre la otra, son causales. Y luego tenemos hipótesis estadísticas. Entonces, tenemos uno que es hipótesis de investigación, que es la que tú planteas en tu trabajo de inicio nada más. Y luego, para poder comprobar esa hipótesis, necesitamos plantear hipótesis estadísticas. Y por ese lado está la hipótesis nula y está la hipótesis alternativa. Y eso lo veremos con más detalle cuando entremos netamente a ver la estadística, que ya si no me pueden ser, creo que si no me equivoco es en un par de semanas. Entonces, estas hipótesis también se dividen pues en hipótesis generales e hipótesis específicas. Ya, igualito. Igual que el problema, igual que el objetivo, lo mismo las hipótesis. Pero cuando tú ya tengas tu problema, básicamente objetivos e hipótesis ya están hechos. El único inconveniente que vas a tener al inicio es plantear bien tu problema general y plantear bien tu problema específico. ¿Qué más? A ver, qué más tenemos? Em, ¿Para qué me va a servir plantear mi hipótesis? ¿No? ¿Para qué me servirá? En este caso, para guiar y orientar la investigación, permite describir y explicar el problema que se está estudiando, porque básicamente con las hipótesis nosotros vamos a, en este caso, a generalizar resultados, ¿no? Normalmente evaluamos muestras. Entonces, hacemos una hipótesis, planteamos una hipótesis, comprobamos una hipótesis, al final pues para seguir explicando ese problema que estamos estudiando y que se da pues en toda una población general. Me permite apoyar en la prueba de teorías, sí. En la clase pasada hemos visto las teorías, ¿no? Hay autores que ya tienen teorías establecidas, ¿no? Una variable se relaciona con la otra, ya es algo teórico. Entonces, con una hipótesis yo sigo apoyando esas teorías y que se da ahora en la actualidad. Una hipótesis también me permite determinar el tipo
Y el diseño de investigación, sí, ¿no? Claro, ¿no? Si mi hipótesis es, ¿no? La variable uno se relaciona con la variable 2, automáticamente yo diré, pues, que es un diseño no experimental correlacional, ¿no? Si yo digo, ¿sabes qué? Un sistema web mejora el proceso de ventas. Ah, pues esto ya es un experimental, por ejemplo. Diseño experimental. Entonces hay que ver bien cómo planteamos esa hipótesis. Muchos qué hacen, muchos cogen modelos a veces de internet o que les pasan y hacen las mismas hipótesis, ¿no? Y al final, cuando llegan al método de análisis de datos o a los resultados, dicen cómo se hace esta hipótesis, cómo se analiza, ¿no? ¿Qué es? Algunos no saben qué es correlacional, es explicativo, es experimental, ¿no? Entonces, a veces uno está perdido en esa parte. Entonces, uno tiene que ir paso a paso y entender pues lo que uno está colocando. Y para eso también vamos a ver más adelante lo que son el tipo y el diseño para entenderlo bien. ¿Qué más? Si los datos y resultados, ¿no? Ya cuando evaluemos más adelante, no aportaran evidencia para aprobar tu hipótesis, que he visto muchos casos, bueno, pocos casos en donde no sale lo que tú planteas como hipótesis de investigación, porque tú puedes querer decir, ah, mira, ¿sabes qué? Mi variable uno se relaciona con la variable 2. Ya muy bien, la hipótesis está bien, ¿no? Entonces, y cuando haces tus resultados, levantas tus datos, te sale que no hay relación. Entonces, ¿qué haces en ese caso? Algunos me dicen, Ismael, mira, yo he hecho mis resultados, le he presentado a mi profesor, le he dicho que me ha salido que no hay relación, y el profe me ha dicho que no está, que está mal mi trabajo, que tengo que hacer todo de vuelta porque no, mi trabajo no vale. Prácticamente así directos, ¿no? Entonces, entonces, eso, bueno, no es así o no debería ser así, ¿no? Ya todo trabajo va a aportar algo. Ojo, todo trabajo va a aportar algo. Lo que sí se espera es que cuando uno hace relación, es pues que las variables se relacionen. Eso sí, se espera, pero puede haber casos en los que no. Y eso uno tiene que explicar, pues ya está bien, te salió que no hay relación. Entonces uno más adelante explica por qué, a qué se debe que no haya esa relación. ¿Son variables nuevas? ¿O es en un nuevo rubro? ¿La población fue muy pequeña? ¿No? ¿Los datos no fueron aleatorios? ¿Qué pasó? Algo debe de haber pasado para que esas variables no se relacionen. O simplemente en este rubro, pues, en esta población, en esta muestra, no existe pues esa evidencia de relación. Entonces, eso hay que ver y hay que analizar. No, no nos quedamos solamente con que no se cumple mi hipótesis y ya está, ¿no? Eso al final se analiza. Ya, pero de momento hay que saber entender bien qué es nuestra hipótesis y cómo lo vamos a plantear. Entonces, ¿cómo quedarían nuestras hipótesis? Si fuera correlacional, existe relación entre los problemas en el hogar y el rendimiento académico. Explicativo, el sistema web mejora el proceso de ventas de la empresa. ¿Qué son? Afirmaciones. Ojo, las hipótesis siempre son afirmaciones que yo creo como investigador que son ciertas. Y así debo de plantearlo. No van preguntas, no van verbos. Yo afirmo algo, ¿correcto? Eso es una hipótesis. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver qué me dicen en el chat. Me dice, para ver la coherencia es importante realizar la matriz de consistencia. No, no es necesario realizar la matriz de consistencia. La matriz de consistencia te la piden, incluso algunos la piden de inicio, lo cual está mal a veces, porque recuerden ustedes, la matriz de consistencia, ¿qué cosa es? Es un resumen de tu trabajo de investigación. Es algo consistente, es un resumen básicamente. ¿Qué tiene? Obviamente tus problemas, tus objetivos, tus hipótesis, tiene también tus variables, tus dimensiones, puede tener también las preguntas, puede tener el marco teórico, puede tener en este caso la metodología, ¿no? La parte de la metodología, que es importante. Entonces, básicamente es el resumen, digamos, de tu tesis. Incluso tú puedes ir a sustentar solamente con una matriz de consistencia. Aunque uno dirá no se va a ver bien, obviamente, porque no es una PPT formal, ¿no? Pero en una PPT formal, tú vas a representar todo lo que está en tu matriz de consistencia, básicamente. Entonces, fácilmente tú pones tu matriz de consistencia y puedes exponer, ¿no? Fácilmente.
Y entonces, eso es un resumen que se debería hacer, bueno, al final que terminas tu trabajo. Sin embargo, mientras vas avanzando el trabajo, puedes ir llenando tu matriz de consistencia. Eso sí, pero a veces no avanzas ni siquiera, por ejemplo, en la redacción de tu problema, o estás recién en la redacción del problema, y el asesor ya te está diciendo, mira, ¿sabes qué? Para la siguiente clase, tráeme tu problema y tráeme tu matriz de consistencia llena. ¿No? O sea, recién estoy haciendo problema y ya me estás pidiendo que traiga problemas, objetivos, hipótesis, incluso la metodología definida. Entonces, hasta ese punto del problema todavía no la tienes muy clara, ¿no? Ya la vas a tener bastante clara cuando revises antecedentes, eso sí, y cuando comiences a revisar el marco teórico, ¿no? Incluso lo que plantees de un inicio puede ser algo tentativo, sí, pero cuando estás en etapa de problema no la tienes muy clara. Cuando ya pasas a antecedentes, ahí sí, ahí ya la tienes clara, porque has leído 10, 20, 30 antecedentes que hablan de tus variables, has revisado sus matrices, sabes qué dimensiones tienen, sabes si todas coinciden o sabes si no coinciden. Sabes de las 30 que has revisado, de repente 15 de ellas utilizan el autor Pepito y se basan sus dimensiones en Pepito. Entonces tú dirás, ah, entonces más adelante yo también voy a usar Pepito. Bueno, mira, todos usan a Pepito. Me parece interesante lo que dice Pepito, porque has leído marco teórico, has leído antecedentes, ¿no? Entonces, ahí, y ahí recién podrás plantear de repente una matriz de consistencia, ¿no? Buena, digamos, ya coherente, pues, ¿no? Entonces, sí se puede ahí. Sin embargo, sin haber leído, no se puede, pues, simplemente no se puede. Me dice, en esa matriz se pide media hoja o es el equivalente al resumen de un artículo. En la matriz de consistencia, no es una hoja, simplemente es una hoja, incluso puede ser dos hojas, ¿no? Es el resumen del trabajo de investigación. Más adelante lo vamos a ver también cuando lleguemos a esa parte de matriz, porque eso ya es al último, si no me equivoco. Me dice, en un estudio correlacional y de acuerdo a la escala de correlación, es necesario poner como hipótesis, ¿existe una relación significativa alta entre la variable uno y la variable 2 o solo considerarlo en los resultados y conclusiones? Ya, excelente, excelente. Bueno, en realidad tu hipótesis, si tú quieres, está bien colocarlo de esa manera, que dice, existe una relación significativa. Incluso le pones alta, ¿no? Entonces, y esto lo vamos a poner acá en un Word ya, de una vez, para ir explicando el Word y los ejemplos que tenemos ahorita para ver la lógica que sigue, pues, el planteamiento del problema con el planteamiento de los objetivos y obviamente de las hipótesis. Entonces, acá está, ¿no? Esta es a ver, vamos a compartirla primero la pantalla. Acá está. Entonces, este es el planteamiento que dice el compañero, ¿no? Si es una relación significativa alta entre la variable uno y la variable 2. Sí, ahí está. Entonces, esto puede ser como hipótesis de investigación. Hipótesis de investigación. Sí, no habría ningún problema. Existe una relación significativa alta incluso entre la variable uno y la variable 2. Esto es tu afirmación. Al final, tú tendrás que comprobar esto de acá. Es tu afirmación. Y al final, cuando hagas tus resultados, tú sabrás, pues, si es alta o no es alta. O tendrás que demostrar incluso que es alta, ¿no? Si te sale baja, obviamente tu hipótesis automáticamente ya queda descartada. Si te sale media, descartada. ¿Correcto? Si sale considerable, descartada. ¿Correcto? Para ti específicamente te debe salir alta. Cualquier resultado diferente a esta automáticamente rechaza tu hipótesis de investigación. Muy diferente a que uno diga, pues, le voy a poner acá, existe una relación entre la variable uno y la variable 2. Ahí te puede salir alta, te puede salir de repente media, ¿no? Porque no, si te sale baja, pues obviamente puede salir también, siempre y cuando sea significativo. Puede salir resultado bajo, una relación baja, pero acá no lo limitas. O sea, tu hipótesis no se limita. En cambio, arriba, con que te salga media, ya tu hipótesis no va.
Ya incluso no analizas ni p-valor, porque básicamente no hay ningún tipo de relación ahí. Entonces, eso hay que verificar también bien cuando hagamos nuestro trabajo, ¿ya? Pero sí puede ir, estimados, fue tu consulta concreta que si puede ir así, sí, sí puede ir así. Nadie te lo impide. Ya entonces, vamos a ver, vamos a compartir ahora unos ejemplos, ya para terminar y ver esa secuencia que hemos explicado que debe de guardar coherencia, ¿no? Tiene que guardar coherencia, ¿qué cosa? Título, problema, general, problemas específicos, incluso objetivos e incluso hipótesis. Bueno, acá no están las hipótesis, pero lo podemos plasmar y ya más o menos usted tiene la idea de cómo realizarlo. Entonces, acá tenemos para una tesis descriptiva, por ejemplo. Esta, descriptiva. ¿Qué tenemos? Ejemplo, motivación laboral de los empleados del sector artesanal Lima 2023. Ese es mi título. Nada más, una variable. Nada más. Entonces, se supone que yo quiero conocer pues cuál es esa motivación que tienen. Entonces, como problema general, ¿qué le voy a colocar? Mire, ¿cuál es el nivel de motivación laboral de los empleados del sector artesanal Lima 2023? ¿Guarda relación con mi título? Sí. Ahí está mi variable. Incluso está todo mi título ahí. Nada más. Listo. E incluso, acá uno puede recortar, ¿no? Que lo puedes poner así nada más. Porque es algo de repente ilógico por repetir todo lo de arriba, ¿no? Porque ya está mencionado. Y es un tema también factor de Turnitin. Entonces hay que ver. Sin embargo, puede que el asesor diga, no, tiene que ir completo. Ya, pues tiene que ir completo, no hay ningún problema. Colocas ahí, problema general relacionado con tu título. Necesito problemas específicos. Entonces, de esta motivación laboral yo puedo calcular factores, ¿no? ¿Qué factores determinan la motivación? Entonces le pongo cuáles son los factores que determinan la motivación laboral. Y el resto lo repito. ¿Qué más? Otro específico. ¿Cuál es el nivel de motivación, pero según el sexo, por ejemplo? ¿Cuál es el nivel de motivación según de repente el puesto de trabajo? Ya son variables sociodemográficas, son características que yo necesito conocer. Y obviamente es algo específico, ¿no? Una cosa es el nivel de motivación general de todos, y otra cosa es obviamente la motivación por factores, por secciones, por partes, en este caso por género, puesto de trabajo, y etcétera, ¿no? Y otra cosa es conocer qué factores determinan esa motivación. Pueden ser varios, puede ser uno, dos, tres. Entonces, eso tengo ahí. Entonces, de aquí, de aquí ya nace pues mi objetivo, ¿no? Nace el objetivo. Entonces, básicamente tú puedes copiar tu problema y poner acá, objetivo. Está. Y le ponemos objetivo general. Entonces, se supone que tiene que ir un verbo. Entonces, yo le pongo acá de repente, determinar el nivel de motivación laboral y listo. Ya está mi objetivo. Lo único que pensé fue qué cosa, mis problemas, ¿no? Obviamente que guardan relación con ese título. Y listo, ya lo tengo. Si quiero los específicos, igual. Copias todos los específicos porque ya los tienes. Ponemos por acá objetivo específico, igualito. Borro todo esto. Si quieres le pones especificar. Especificar los factores que determinan, punto, terminó. Acá también, especificar, terminó. Y por acá, especificar, terminó. Listo. Todo guarda relación. Título, problemas, objetivos. Bueno, acá puede que no necesite hipótesis. Normalmente un estudio descriptivo no se hace con hipótesis. Sin embargo, ¿puede tener? Sí, sí puede tener hipótesis. ¿Qué podría ser una de mis hipótesis? Si yo quisiera plantear hipótesis. Acá, supongamos que en un descriptivo tú quieres plantear hipótesis. No, mi profesor me ha pedido hipótesis también. Aunque por lo general no se suele hacer hipótesis. ¿Puede tener? Sí. A ver, copiamos el objetivo acá. ¿Qué sería?
Recuerden que la hipótesis es una afirmación. Entonces yo diría, el nivel de motivación de los empleados tal, es alto. Listo, es una hipótesis. Yo asumo, yo creo que el nivel que tienen estos trabajadores es alto, ¿no? Al final haré una prueba estadística correspondiente, adecuada, que me permita calcular esto y comprobar si es que es alto o no es alto. Listo, ¿se puede hacer hipótesis acá? Sí, mira, esta hice una hipótesis. Afirmé que es alto. Cuando haga mis datos y recoja, puede que me salga que es un nivel bajo, puede que me salga que es un nivel medio, ¿no? Entonces, ¿puedes hacer hipótesis? Sí, sí se puede hacer la hipótesis. ¿Qué más? A ver, ¿qué más, qué más, qué más? Otro ejemplo, otro ejemplo. Eh, Me dice Erwin. Un ejemplo multivariante, sí, con dos variables vamos a hacer ahorita. Me dice, por ejemplo, necesariamente se tiene que plantear las preguntas específicas para formular los objetivos específicos y no se puede plantear directamente. Eh, sí, no habría ningún problema, ya no habría ningún problema, pero siguiendo el aspecto metodológico, lo normal es plantear un problema, plantear los específicos, plantear plantear los objetivos específicos, siguiendo la lógica. Sin embargo, no habría tampoco ningún problema si tú planteas un problema general, al final un objetivo general, y desglosas los objetivos recién en objetivos específicos. ¿Ya? No habría ningún problema también. Ya al final igual vamos a estar cumpliendo, igual se va a desarrollar el trabajo de manera correcta. Título 2, con dos variables. Problemas en el hogar y rendimiento académico de los estudiantes de IoTesista 2023. Ahí está mi título que planteamos en clases anteriores. Variable 1, variable 2. Lo normal, lo que se suele hacer siempre en los trabajos de investigación. Esto lo quiero convertir en problema, ¿no? El cuestionamiento. Incluso el cuestionamiento ya tú lo tienes desde antes, ¿no? Incluso planteamos el título, ¿no? ¿Qué quieres saber? Ah, pues quiero básicamente ver cómo estas dos variables se relacionan. A veces algunos incluso no conocen en su momento qué es una correlación de repente, cómo funciona, cómo se interpreta. Pero ya no quiero ver cómo se relacionan estas dos variables, ¿no? Entonces quiero saber el nivel de esta variable, ¿no? Quiero saber cómo esta variable va a hacer que mejore tal variable, ¿no? Entonces ya tienes una noción, más o menos. Entonces, de ahí nace ¿qué cosa? El problema. Está, ya tenemos acá mis dos variables. Luego planteamos este problema. Pues, ¿cuál era mi intención? Quiero saber cuál es la relación en estas variables. Entonces, planteo mi problema. ¿Cuál es la relación entre la variable 1 y la variable 2? Y el resto lo repito. Básicamente, repito nada más. Es como si esto lo copias y al final le aumentas el signo de interrogación y las palabritas clave, nada más. Luego, ¿cómo serían los específicos? Normalmente en los correlacionales ya se suele evidenciar la relación entre dimensiones, ¿no? Entre dimensiones de una variable y la otra variable, como en este ejemplo. ¿Cuál es el nivel? Vamos a ver acá, no, acá está. La 2. ¿Cuál es la relación entre la dimensión 1 de la variable 1 y el rendimiento académico de los estudiantes? Acá está. Eso es lo que normalmente se suele evidenciar, incluso en la 3, 4 y 5, acá está 3 y 4. Está acá, perdón, la 3. Acá está. ¿Cuál es la relación entre la dimensión 2 de la variable 1 y el rendimiento académico de los estudiantes de IoT Eso utilizando ¿qué cosa? La otra dimensión. Ya la otra dimensión. Entonces, ¿qué más? Eh, ¿Qué más puedo hacer? Los dos que vienen acá. Ahora, utilizando solamente la variable, ¿cuál es la relación entre la primera variable y la dimensión 1 de la variable 2? También se suele reportar de esa manera. Luego, ¿cuál es la relación entre una variable, o sea, la primera variable, y la dimensión de la variable 2? Esa es otra manera. Yo acá les he puesto todas juntas, sin embargo, tu trabajo, tú puedes optar solamente por colocar lo que está en amarillo o solamente colocar lo que está en rojo nada más, no depende, obviamente. ¿Qué más?
en otros casos hay evidencia también que tú quieras demostrar cuál es la relación entre la dimensión uno de la variable uno con la dimensión uno de la variable 2. Eso también, si tú quieres, puedes hacerlo, ¿no? No hay ningún problema. Luego, ¿cuál es la dimensión 2 o la relación de la dimensión 2 de la variable uno y la dimensión 2 de la variable 2? O sea, básicamente relacionas dimensiones con dimensiones. Y tendríamos, y hay cuatro de repente objetivos o preguntas en este caso específicas. Entonces, ¿qué más? Em, Luego podemos colocar, ¿no? ¿Cuál es la relación del problema según el sexo? Sí, podemos desglosarlo incluso según mis variables sociodemográficas. También, ¿no? Pueden ser mis objetivos específicos. E incluso dirán algunos, entonces puedo colocar algo descriptivo en esta pregunta porque tengo dos variables. Yo quiero saber, pues, cuál es el nivel de problemas en el hogar. ¿Será bajo, medio, alto? ¿No? ¿Será eficiente, deficiente? No sé. O quiero saber cómo va el rendimiento académico, ¿no? ¿Hay aprobados, no aprobados, ¿no? Por separado. ¿Puedo saber eso? Sí. ¿Lo puedo plasmar como objetivo específico? Si tú quieres, sí. Aunque lo recomendable sería que no. Bueno, en un correlacional. Y yo ahora te explico por qué. Acá está. Voy a poner negrita. Ahí está. ¿Por qué? Dice, ¿no? ¿Cuál es el nivel de los problemas en el hogar y el rendimiento académico? Quiero saber cómo está el problema y cómo está el rendimiento académico. Entonces, ¿por qué no colocarlo? Porque es tácito. Si yo quiero saber cuál es la relación entre esas dos variables, se asume que tengo que calcular o tengo que conocer cómo están ambos niveles. O sea, básicamente es tácito, podríamos decirlo. Sin embargo, sin embargo, si tú quieres colocarlo como específico, no hay ningún problema, lo puedes colocar, aunque puede ser un poco redundante, pero es algo que vas a tener que hacer. Recuerden que los específicos es algo que tú vas a hacer y te va a ayudar pues a cumplir o a dar respuesta a algo general. Entonces fácilmente lo puedes colocar, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, y luego me dicen acá en el chat, cuando se usa la I siempre es correlacional. No, no necesariamente, ya lo hemos explicado en en las clases anteriores. La I no necesariamente es para correlacionales, ya no necesariamente. ¿Qué más? Luego, mira, tenemos acá 10 objetivos específicos. Ustedes pueden decir son muchos, perdón, 10 problemas específicos. Y ustedes pueden decir no son muchos, ¿no? Es mucho, pueden decir algunos. Entonces, si quieres lo puedes resumir. Acá está. Entonces, la primera queda como está. La segunda, yo puedo decirle de la siguiente manera, ¿no? ¿Cuál es la relación entre las dimensiones de la variable uno y el rendimiento académico? Entonces, con esta de acá, básicamente, ¿qué es lo que hice? Uní lo que está en rojo en una sola, general. Luego, la 3. ¿Qué me dice la 3? A ver, vamos a ver por acá. ¿Cuál es la relación entre los problemas en el hogar y las dimensiones de la variable 2? Entonces, básicamente, resumí todo lo que está en verde en una sola. Ya en la práctica, pues sí vas a tener que hacer las cuatro, ¿no? Pero acá las has resumido. ¿Qué más? A ver, qué más tenemos por acá? ¿Cuál es la relación entre la dimensión de la variable uno y las dimensiones de la variable 2? Esta también, ¿no? Ya está. Esto, básicamente, estamos resumiendo. Allá, a ver, acá creo que me confundí. La de celeste hemos resumido lo que está en amarillo. Lo de verde hemos resumido lo que está en rojo. Y lo que marqué ahorita con plomo, estamos resumiendo lo que está en verde, ¿no? Ahí me había una pequeña confusión. Y listo, ahí está, mira. Y al final lo que es según el sexo, según el nivel de ingreso y la edad, ¿no? Ya está. Que también básicamente pudieron ser acá problema 11 y problema 12, ¿no? Y al final me quedé con solamente 5. Listo. ¿Se ve mejor? Sí. ¿Vas a conseguir más? Sí. ¿Esto se suele hacer en los trabajos de investigación? No. ¿Hasta dónde llegan? Solamente, solamente se llega a hacer o bien lo que está en amarillo acá, que les estoy marcando en específicos, o bien lo que está en rojo.
Nada más. En los artículos van a encontrar así, como lo que les estoy resumiendo acá. Eso sí, van a encontrar muchos artículos así. En las tesis, en cambio, no. Hacen dos objetivos o dos relaciones nada más y listo, ahí muere el trabajo de investigación. Pero yo les recomiendo que de repente hagan todo esto, ¿no? Mejor, el trabajo va a quedar mejor todavía. Entonces hay que evaluar. Obviamente ustedes evaluarán si les conviene o no realizar este tipo de planteamientos de problema. Y al final los objetivos caen por su propio peso, ya saben ustedes, determinar la relación entre las dimensiones tal y el rendimiento tal. Hipótesis, las dimensiones de la variable tal se relacionan con el rendimiento académico tal. Ya está, eso es las hipótesis, caen por su propio peso nada más. ¿Qué más? Y acá luciendo la pregunta que hizo la compañera, ¿siempre le iba a indicar correlacional? No, ya habíamos dicho, no necesariamente. Acá tengo otra I, mira. Sistema web y proceso de ventas en la empresa cuya es Zamora. Entonces, ¿esto puede ser un correlacional? Sí, puede ser. ¿Puede ser un causal? Sí, puede ser. ¿Puede ser un experimental? Sí, puede ser. ¿Quién lo define? Más adelante, pues no lo definiré, ya en mi parte metodológica o en la forma como planteas tus problemas, tus objetivos y tus hipótesis también. Entonces, ¿qué hago? Mira, ¿de qué manera el sistema web mejora el proceso de ventas? Esa es mi pregunta. Entonces, básicamente ya le estoy indicando mejora. ¿Sabes qué? Esta variable mejora mi otra variable. Entonces ya le estoy dando indicios de que esto es un experimental, pues. No todos entienden que es experimental, ¿sí o no? O hay alguien que diga, no, eso es correlacional, ¿no? Entonces hay que ver. Los específicos, igual, de qué manera el sistema web mejora la dimensión uno o el indicador uno del proceso tal en la empresa tal. Listo, para los demás específicos también. Y ahí lo tenemos. Título, problema general, problemas específicos. Y acá también. Otro experimental. Otro problema. ¿Cómo el método X reduce los costos de almacenamiento en la empresa? Objetivo. Determinar que el método tal reduce los costos de almacenamiento en la empresa. Hipótesis. El método X reduce los costos de almacenamiento en un 20%. El método X reduce los costos del almacenamiento en un 20% más. El método X reduce los costos del almacenamiento nada más. Incluso como es experimental, algunos harán preexperimental, cuasi experimental, experimento puro, y eso tiene que ver mucho con el tema del diseño de investigación, ¿no? Que ese ya es otro tema también que abarcaremos más adelante. Entonces, hasta ahí, consultas, estamos claros en lo que es el tema de los planteamientos del problema, el planteamiento de los objetivos